Buenas tardes, un miércoles más para compartir. Muchísimas gracias por dejarnos entrar, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y hoy te trajimos un tema que se escucha mucho y como siempre se escucha de todo. Y lo peor de esto es que muchas veces lo que escuchas no es tan cierto. Lo que escuchas solo te transmite miedo, solo te transmite experiencias nefastas y todo esto te aleja de hacer un buen tratamiento y una mejor recuperación. Hoy vamos a tratar el tema del cáncer de colon. Vos sabés que la palabra cáncer tiene una prensa horrible, pero hoy no es tan así. Hoy es una enfermedad más. Una enfermedad que, como siempre, si la detectás a tiempo, es cada vez mejor el pronóstico. Si haces el tratamiento correctamente, determinado por especialistas, con el seguimiento que corresponda, con los horarios y las medidas en la medicación, tal como tu equipo médico te lo prescriba, el futuro de la enfermedad muchas veces es la curación total y completa. Vamos a hablar con el doctor Ustares. Él nos va a explicar qué es el cáncer de colon, cómo se determina la enfermedad y a posteriori otro mito, el tema de la colonoscopía. El doctor Rey Campero te va a explicar qué es la colonoscopía y va a sacar muchos mitos, ¿no?, de este monstruo que se genera por ahí, que la gente te dice, no, yo no. Fíjate, él te va a explicar los datos precisos de cómo es una colonoscopía, cómo es la preparación y qué pasa con la persona que fue sometida a este estudio. Vamos con ellos. En este caso nos convocan para hablar de cáncer de colon y la convocatoria se debe a que en el mes de marzo se declaró el mes internacional, el mes mundial del cáncer de colon. Específicamente el 31 de marzo es el Día Mundial del Cáncer de Colon. La primera pregunta que surge de esto es ¿por qué marzo es el mes del cáncer de colon? Y esto tiene una historia. En 1997, Bill Clinton, presidente entonces de Estados Unidos, es aconsejado por su clínico a hacerse un chequeo general. Dentro del chequeo general le dice, hacete una colonoscopía, asintomático. Bill Clinton, por supuesto, le pregunta por qué, si no tenía síntomas, y su clínico, que tiene que haber sido un clínico muy avesado y muy leído y muy informado, le dice de que hay estudios donde se ve que el cáncer de colon se puede prevenir haciéndose una colonoscopía a partir de los 50 años aproximadamente. Bill Clinton se hace la colonoscopía, le encuentran una lesión adentro del intestino que es un pólipo. Ya vamos a ver qué es un pólipo, pero es una lesión premaligna, no es una lesión maligna inicialmente. Le extirpan este pólipo, esta verruga dentro del intestino, y él se salva de un cáncer de colon. A partir de ahí libera los fondos para que se hagan las investigaciones para ver si costo-beneficio, porque en Estados Unidos todo se mide en base al dinero, entonces para ver si costo-beneficio es conveniente realmente hacerse una colonoscopía a partir de los 50 años. Los estudios dan positivos, costo-beneficio es muy beneficioso que toda la población a partir de los 50 años se haga una colonoscopía porque el pico de cáncer de colon es a los 60 años. Entonces, haciéndote la colon a los 50, encontrás lesiones a las cuales nosotros le decimos pólipos, que son como pequeñas verrugas adentro del intestino que van creciendo y a medida que van creciendo se pueden ir malignizando y originando por lo menos el 90 al 95% de este tipo de tumores. Y si la encontramos en etapa verruga, se pueden resecar endoscópicamente, simplemente enlazándolas con un lazo que pasa a través del endoscopio y se soluciona el problema. Entonces, Clinton, no sé por qué, le pone color azul a esta campaña y determina que todos los marzos van a ser los meses azules, los meses dedicados a la campaña de la prevención del cáncer de colon. Te explicaba y te quería comentar de que los números en Argentina son alarmantes. Hoy en Argentina se diagnostican 13.500 cánceres por año de colon. Hoy en Argentina hay 7.000 muertes por año, 20 por día.
Y lo que yo me puse a hacer, no influenciado por otros colegas de afuera, es comparar, entrar a la página de Luchemos por la Vida, que es donde se ven los accidentes de tránsito, y comparar con la mortalidad del cáncer de colon. Resulta de que si a cualquiera nos preguntan cuál es la principal causa de muerte, nosotros decimos el accidente de tránsito. Resulta que el accidente de tránsito se lleva 7.000 muertes al año y el cáncer de colon se lleva 7.300 muertes. O sea que tiene o igual tasa de mortalidad o incluso un poquito más que los accidentes. Sin embargo, los accidentes, todos sabemos, se previenen y mucho, y el cáncer de colon se previene y por lo menos en esta zona del mundo, lamentablemente, poco. Podríamos hablar de síntomas de cáncer de colon. Pero antes de hablar de síntomas, hay que decir de que prevención o screening, como a nosotros nos gusta decirle, significa investigar una enfermedad antes de que la enfermedad se manifieste. Una vez que tenemos síntomas, una vez que la enfermedad se manifestó, en general ya es tarde o encontramos la enfermedad en una etapa mucho más avanzada y por lo tanto vamos a requerir tratamientos mucho más agresivos y la tasa de éxito va a ser mucho más baja. ¿Cuáles pueden ser los síntomas? Los síntomas son absolutamente banales. Son síntomas que presenta cualquier paciente que consulta con un gastroenterólogo. Puede ser desde cambio en el hábito intestinal, ya sea diarrea, constipación, alternancia de diarrea y constipación, distensión, pérdida de peso, anemia, pérdida de sangre en la materia fecal. Muchas veces esa pérdida de sangre es una pérdida ostensible, que es cuando el paciente te cuenta que ve sangre en la materia fecal, y otras veces es microscópica y se detecta mediante un análisis de materia fecal, sangre oculta. Estos pueden llegar a ser los síntomas. Mucho más avanzado, que se toque un tumor palpable, por ejemplo, una masa palpable en el abdomen, que eso es mucho, ya esto es un signo de muy mal pronóstico. Y otra cosa importante dentro de la historia clínica de un paciente a quien estamos estudiando por esto es preguntarle por los antecedentes familiares. Por antecedentes familiares de cáncer de colon, pero también por antecedentes familiares de otro tipo de tumores. Sobre todo en las mujeres pueden tener antecedentes de cáncer de útero o cáncer de ovario que están relacionados con el cáncer de colon. Y hoy por hoy se consideran como prácticamente dentro de la historia como si fuesen un cáncer de colon. Para resumir, en el 90% de los casos el cáncer de colon se origina de una lesión que es como una verruga que va creciendo y se transforma en un cáncer de colon. El tiempo que le lleva a esta verruga, que nosotros le decimos pólipo, es entre 7 a 10 años. Es decir, que nosotros tenemos entre 7 a 10 años para encontrar antes la enfermedad. El pico de cáncer de colon es a los 60 años. Por eso lo que se recomienda es hacer estudios de prevención a partir de los 50 años. Si es que en la familia hay un antecedente de cáncer de colon o de cáncer de útero o de cáncer de ovario y hay otros tumores también relacionados, se recomienda que el estudio de prevención empiece antes, 10 años antes de la enfermedad que tenía el paciente índice al momento del diagnóstico o 10 años antes de los 50 años, o sea, a los 40 años. ¿Qué tipo de estudios se pueden hacer? Sangre oculta en materia fecal todos los años o colonoscopía cada 5 o 10 años, dependiendo del antecedente y la clínica que tenga el paciente. Y lo último que quiero recalcar es que en base a los últimos estudios, la sangre oculta en materia fecal es muy útil, pero es muy útil para diagnóstico precoz de cáncer. En cambio, la colonoscopía es útil para la prevención o para la determinación de la aparición de pólipos, porque el pólipo en general no sangra, en cambio el cáncer sangra. Entonces, cuando la sangre oculta es positiva, con un paciente asintomático tenemos alta chance de encontrar una enfermedad ya cáncer
en una etapa temprana. Cuando hacemos una colonoscopía sin síntomas, lo que estamos buscando es una lesión que todavía ni siquiera sangra y que todavía no está en una etapa maligna. Bueno, nos encontramos en la sala de endoscopía del Sanatorio Lavalle, donde hacemos habitualmente estos estudios. La colonoscopía es un estudio en el cual nosotros investigamos todo el intestino grueso, ¿sí? Es un estudio que se hace con anestesia, así que necesitamos la asistencia de un anestesista y un instrumentador. Se hace aquí en una sala, es un estudio ambulatorio, los pacientes vienen ese mismo día, se van a su casa, no pueden sí manejar ningún vehículo después del estudio por el efecto anestésico, pero a la tarde ya pueden retomar su vida normal. Sí es necesario una preparación previa que consiste en tomar un purgante para que se limpie el intestino, eso se hace el día previo al estudio, y también necesitamos que se hagan un estudio cardiovascular, un electrocardiograma o lo que considere el cardiólogo necesario según el caso, ¿sí? Con eso ya podemos hacer el estudio. El estudio no duele, es con anestesia, dura aproximadamente unos 15 minutos y nos permite, como les decíamos, buscar lo que se llaman pólipos, que son como unas pequeñas verrugas que crecen en el intestino y son los precursores de la mayoría de los tumores del colon. Estas verruguitas, haciendo este estudio, tenemos la posibilidad de detectarlas y extraerlas. Eso va a un análisis y de acuerdo a los resultados sabremos cuándo poder hacer el nuevo control, que podrá ser en 3, en 5 o en 10 años de acuerdo a los resultados. Si un estudio es normal y la persona no tiene ningún antecedente, este estudio por ahora da una seguridad aproximadamente de 10 años para volver a hacer un control colonoscópico. Y una vez diagnosticada la patología, hay que diseñar el tratamiento. Obviamente el equipo de salud es quien se encarga de diseñar el tratamiento de acuerdo a lo que se haya encontrado en los estudios. Muchas veces el diagnóstico es que el colon está en perfectas condiciones y todo maravilloso hasta el próximo control. Otras veces se encuentra un pólipo que el mismo endoscopista puede extraerlo y en ocasiones tiene que intervenir un cirujano. Vamos a escuchar al doctor Patricio Malicia, quien hace este tipo de cirugías, explicando cómo son las cirugías, los distintos tipos de acuerdo a la ubicación del pólipo, del tumor, y cómo programar el tratamiento posterior a la cirugía. Obviamente esto depende de lo que haya encontrado el cirujano, de acuerdo al tamaño, a la fijación del tumor y de acuerdo a la anatomía patológica. Es ahí donde comienza a intervenir el oncólogo. El oncólogo es el médico especialista en el tratamiento de la patología maligna y vamos a escuchar a la doctora Constanza Pérez de la Puente. Te va a explicar cómo pueden ser los tratamientos y obviamente cada tratamiento es individual. No hay un tipo de tratamiento que se pueda aplicar a todos los casos. Vamos a escuchar bien para poder saber cómo encarar el tratamiento, cómo continuarlo y como siempre la detección precoz es la mejor garantía de resultados. Con respecto a la cirugía del cáncer de colon, si nosotros entramos en escena los cirujanos es porque ya la prevención con respecto a la colonoscopía y todo no fue efectiva. En pocas ocasiones podemos nosotros actuar sacando un pólipo que en realidad no pudo sacarlo el endoscopista y lo que tenemos que hacer ahí es ir a sacar una parte del intestino con el pólipo, pero en general esta situación se da muy poco por la falta de prevención. Y generalmente nosotros actuamos cuando ya está el cáncer de colon instalado y tenemos que hacer la resección quirúrgica. Va a depender un poco del estadio de la enfermedad en ese momento para ver qué es lo que nosotros vamos a hacer, si solamente la enfermedad está en el colon o si ya la enfermedad
pasó a otros lados, que se llama metástasis, con compromiso de los ganglios linfáticos o algún otro órgano, como el hígado, el pulmón o algún otro órgano que puede estar afectado. Si la enfermedad está solamente en el intestino, vamos a actuar nosotros primero antes que el clínico oncólogo, y lo que vamos a hacer es resecar ese cáncer con un pedazo de intestino. Está ya estipulado, depende si es en el colon o en el recto, qué parte vamos a sacar de ese intestino, cuánto vamos a sacar y todos los ganglios linfáticos de esa región. Generalmente son cirugías donde uno reseca esa parte del intestino y lo vuelve a unir y queda en la gran mayoría una funcionalidad normal o casi normal de la región colónica y rectal. En algunas situaciones que ya son más específicas, uno tiene que optar a veces por una colostomía, que es la terminación del intestino en la piel, de forma en general transitoria, pero algunas situaciones de forma definitiva. No vamos a entrar en detalle de esto. Ahora, si la enfermedad, a propósito de la cirugía, hoy por hoy se hacen dos tipos de cirugía, la cirugía convencional y hoy por hoy empieza a estar la cirugía laparoscópica del cáncer colorectal, que es lo que se viene y cada vez hacemos más. Pero independientemente de esto, que es la vía de abordaje por donde vamos a abordar al paciente, la cirugía que se hace y el objetivo de la cirugía es la misma. Cuando nosotros tenemos una enfermedad que está nada más que en el colon o en el recto, uno plantea la cirugía como una opción terapéutica buscando la curación de la enfermedad. Obviamente que después de la cirugía, eso que se saca se manda a estudiar y el patólogo, que es el que nos da el diagnóstico y que hizo la biopsia previa, nos va a decir en qué estadio estamos de enfermedad, y dependiendo del estadio de la enfermedad se va a decidir si es necesario o no hacer tratamientos posteriores con quimioterapia u otras alternativas que lo maneje el oncólogo clínico. En otras situaciones, cuando la enfermedad ya está más allá del intestino y ya está en el hígado o en el pulmón, en casos seleccionados y en distintas situaciones se puede también llegar a operar, y a veces hasta se operan hoy por hoy las metástasis en el hígado y en el pulmón, pero son casos seleccionados obviamente de enfermedad avanzada, y que obviamente cuanto más avanzada la enfermedad, el pronóstico es peor y la expectativa de vida empeora cada vez más. Bueno, hasta ahora se estuvo hablando mucho sobre la prevención de cáncer de colon y yo soy oncóloga, y una vez que interviene el oncólogo en realidad es porque ya la prevención no fue efectiva y ya hay un diagnóstico de cáncer de colon. Para la parte oncológica es muy importante enfatizar que la colonoscopia no solo puede prevenir el cáncer de colon, sino también es importante hacerlo cuando ya hay síntomas para la detección temprana. No todos los tumores tienen esta posibilidad de detectar el tumor cuando está en su etapa más inicial y todavía se puede curar. En el caso de cáncer de colon, en Argentina solamente el 24% de la población entre 50 y 75 años, que son quienes tienen que hacerse la endoscopía, hacen el estudio para la detección temprana. El objetivo de los programas que hay actualmente a nivel nacional y provincial es tratar de concientizar a la población de la importancia de este estudio, porque la detección temprana permite que el 90% de los pacientes con cáncer de colon en un estadio localizado pueden acceder a curación. Una vez que el paciente se hace la colonoscopía, que es la manera en la que se detecta el tumor, ya sea en el colon o en el recto, que es la parte más baja del intestino, se toma una porción de tejido. Eso se analiza en el microscopio y con eso podemos confirmar el diagnóstico de cáncer de colon. Entonces, sí o sí es importante que cuando hay síntomas el paciente debe hacerse la colonoscopía cuando así lo sugiera su médico clínico o gastroenterólogo. Una vez que el paciente tiene hecho este diagnóstico con la biopsia, lo que hacemos es tratar de delimitar hasta dónde ha llegado la enfermedad, solo al intestino o más allá del intestino, como ya se mencionó antes también, y de acuerdo a eso vamos a decidir qué estrategia terapéutica requiere el paciente. En esto es importante que el oncólogo no trabaja solo, trabaja siempre en equipo, con el gastroenterólogo, con el cirujano, con las nutricionistas, que hacen que el paciente pueda estar en el mejor estado posible para que tolere el tratamiento, con el equipo también de psicólogos que nos ayudan mucho, no solo al paciente, sino también a todo su entorno familiar. Y también el patólogo,
que nos ayuda tanto en el momento del diagnóstico como en otras situaciones posteriores en las que se requiere estudiar las células de ese tumor. En cuanto a la parte específica del tratamiento que hace el oncólogo, no solo se indica quimioterapia, cada vez se hacen más estudios que permiten establecer nuevas terapéuticas para el tratamiento, dirigido específicamente hacia tumores que tienen alteraciones especiales en sus células. Para esto se pueden utilizar además anticuerpos monoclonales o tratamientos que se denominan inmunoterapia, que son tratamientos o complementarios o que en forma de monodroga ayudan también al tratamiento del paciente con mucho mejor tolerancia que la quimioterapia, son tratamientos menos agresivos y que brindan beneficios al paciente. El hecho de que el paciente tenga que hacer un tratamiento sistémico no quiere decir que el paciente ya esté en una etapa terminal. Siempre el paciente asocia la palabra cáncer con muerte y hacer quimioterapia con una etapa terminal en la que el paciente va a morir. Es importante también que el paciente sepa que estos tratamientos pueden ser o útiles para que la enfermedad se detenga, reduzca su tamaño y en el caso de estar asociados a cirugía o radioterapia, ayudar también a la curación de la enfermedad. Y vos sabés que la idea del programa es acercarte todo el conocimiento acerca de la patología, pero fundamentalmente acercarte los elementos para que puedas hacer la prevención, para que no llegue el momento del tratamiento. Y la licenciada Paola Rondón va a exponer impecablemente los factores preventivos, cómo desde la alimentación, cómo desde el estilo de vida podés hacer prevención del cáncer. Realmente es un placer escucharla y escuchar todos estos consejos que los podés tomar en el día a día, que no necesitas hacer grandes cambios en tu vida, que lo podés hacer con elementos que contamos en Jujuy, con elementos que no es necesario hacer grandes gastos y erogaciones, solamente un pequeño cambio en tu estilo de vida. Y la licenciada Mariela Salto te va a hablar de cómo las emociones tienen que ver en esto. Yo creo que las emociones son las que determinan muchas veces la aparición, la recuperación. Decía un viejo médico que cuando el paciente conspira a favor de la enfermedad es incurable. Más allá de que la medicina la tenga catalogada como una patología leve, grave o gravísima, si el enfermo está conspirando a favor de la enfermedad, la recuperación es muy complicada. El apoyo emocional, el apoyo psicológico es imprescindible para mejorar los resultados de cualquier tratamiento, también para la prevención, ¿por qué no?, de cualquier enfermedad. Escucha con atención, porque creo que este módulo puede colaborar en la prevención y en la recuperación si vos o algún familiar tuyo está con este tipo de tratamiento. Bueno, siguiendo con el carácter preventivo del cáncer de colon, podemos llegar a hablar de medidas primarias, que se hace referencia a todas las medidas del estilo de vida con respecto a prevenir la aparición de este tipo de patología. ¿Qué es lo que podemos llegar a recomendar? Hay factores protectores y hay factores de riesgo. Dentro de los factores protectores tenemos que mantener una alimentación saludable, lo que también nos lleva a sostener un peso saludable. Acá es un punto a considerar muy importante, siendo un factor preventivo, el evitar el exceso de tejido adiposo corporal, ya que predispone a la aparición de esta patología, ¿sí? Un peso saludable. También podemos hablar dentro del consumo de alimentos, tener en cuenta una alimentación variada con un predominio de incorporación de fibras solubles que tienen sustancias específicas
que forman una especie de geles dentro del intestino que favorecen al barrido de sustancias tóxicas. Podemos llegar a mencionar un consumo de frutas, de verduras, preferentemente de estación, ¿sí? Las frutas y verduras frescas, como así también pueden ser los frutos secos que tienen ácidos grasos monoinsaturados, que también es un nutriente muy importante para prevenir este tipo de patología, como las legumbres, soja, lenteja, haba, porotos, garbanzo, un alimento muy específico en nuestra zona que es la quinoa, ¿sí? Como también el consumo de carnes, preferentemente carnes blancas, de pescado, carnes de aves, y siendo que la frecuencia de carne roja, una alta frecuencia, que hablamos de una alta frecuencia cuando es de todos los días, implica un factor de riesgo. Tenemos que variar con ese tipo de carnes, carne de vaca, carne de pescado, carne de ave, carne de cerdo, preferentemente cortes magros. Con respecto también a la alimentación, tener sumo cuidado con el consumo de excesos de azúcares, azúcares simples, bebidas azucaradas, el azúcar de mesa, y acá un punto importante también, un consumo de agua, que es un líquido que no está muy preferido por la población, pero se recomienda un consumo por lo menos de 2 litros de agua. Como así también tener en cuenta el consumo de calcio. También es un nutriente que favorece a la protección de la aparición de este tipo de cáncer, siendo los alimentos fuentes la leche y el yogur. Y sí recomiendo de la línea de los descremados, ¿sí? Preferentemente. El exceso también de preparaciones de alto riesgo son las frituras. No implica que no se deban consumir, sino disminuir la frecuencia y preferir preparaciones a base de horno al vapor, hervido, donde no esté el medio graso como medio de cocción. El alto consumo de alimentos ahumados también implican un factor de riesgo, ¿sí? Así que, insisto, no es que una cuestión de no consumirlo, sino que la frecuencia semanal sea o mensual sea más bien de 1 o 2 veces al mes. A esto de los estilos de vida saludables también implica el tema de la actividad física. Está recomendado y hay estudios científicos que revelan que el caminar media hora por día también es un factor protector a este tipo de cáncer y como a otros también. Bueno, nos toca hablar de la importancia de la psicología en la superación y la posibilidad de transitar saludablemente estos cuadros clínicos de los que venimos hablando. Una cosa muy importante pensar es que no se enferma solo el cuerpo, sino se enferma la persona. La persona con todo su ser, con su historia, con su temperamento, su carácter, su cotidianeidad. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta la importancia de poder acompañar saludablemente no solamente a la persona que recibe el diagnóstico, sino también a todo el entorno familiar y el entorno más próximo. Recibir la noticia de cáncer es duro y genera, está comprobado, todos alguna vez tuvimos relación seguramente con alguien cercano, alguien de la familia, un compañero de trabajo, y podemos ver el gran impacto emocional que genera recibir la noticia. Y con ese impacto emocional, una serie de pensamientos, incertidumbres, preocupaciones, emociones, sensaciones y un montón de experiencias que van de algún modo modificando la cotidianeidad de la persona. Está comprobado que recibir la noticia, tanto para la persona como para su entorno próximo, genera un impacto. Ese impacto genera sufrimiento psicológico, emocional y social, porque en general, en realidad como en cualquier cuadro clínico que se puede cronificar y necesita un acompañamiento, evaluación, seguimiento, hay que reorganizar la vida. Pero eso no significa dejar de vivir, es reorganizar la vida, poder pensarse con la responsabilidad de hacerse cargo de un diagnóstico, buscando el acompañamiento necesario para poder llevarlo, transitarlo y superarlo de la mejor manera posible.
Existe la psicooncología o los centros o los espacios, los talleres donde la persona y el entorno puede recibir el acompañamiento que necesita. ¿El acompañamiento en qué sentido? Por ejemplo, pensemos que este cuadro clínico, como cualquier otro, podemos pensar en transitarlos acompañados. No hace falta que estemos solos, que carguemos solos con los miedos, las incertidumbres, las preocupaciones, todas las elaboraciones que hacemos en torno a este diagnóstico, sino que podemos estar acompañados al inicio, el mientras tanto y también el después, porque ya todos sabemos cuánto colabora en una evolución positiva de este cuadro una actitud positiva frente a este diagnóstico. Poder ser realistas con el cuadro, ser responsables con el tratamiento, pero también positivos, optimistas a la hora de transitarlo. El psicólogo o los centros, los talleres nos ayudan a eso, a poder transitarlo de manera saludable, positiva, nos ofrecen un espacio que a veces no podemos tener en la familia para no preocupar a los seres queridos, un espacio en donde poder decir lo que se siente, lo que se vive, lo que se está pasando internamente, poder compartir con otros esa vivencia y sostenerse colaborativamente, poder escuchar otras formas de llevar adelante el cuadro y poder encontrarnos con nuestras propias capacidades de ser, de encontrar recursos positivos de afrontamiento para estas situaciones. Así que la invitación a que todas las personas y los familiares, los entornos, se animen a buscar ayuda, se animen a transitar acompañados, se animen a pensar que hay una manera posible de transitar saludablemente este cuadro clínico y volver a recuperar la calidad de vida. Y hablando de calidad de vida, también podemos hacer antes algo, que es tratar de tener una vida saludable. Los diferentes especialistas nos hablaron de distintos aspectos preventivos, pero también trabajar nuestras emociones, trabajar nuestros traumas, trabajar las cosas inconclusas, los perdones, los permisos, la autoestima nos ayuda a ir teniendo una buena calidad de vida, eligiendo cosas saludables que nos ayuden a vivir mejor. El 31 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Colorectal y creo que este es nuestro modo de hacer un homenaje y de adherir a este día, a prevenir. La idea del programa siempre es hacer hincapié en la prevención para que sea cada vez menos la cantidad de tratamientos que se tengan que instrumentar. Y en esto nunca nos vamos a cansar de intervenir y de recordar y de hacerte hinchada para hacer un cambio en tu estilo de vida. Vos sabés que el estilo de vida determina la salud, determina el bienestar y determina el mejor vivir. No importa la edad que tengas, no necesitas competir con nadie, necesitas estar bien, sentirte pleno, más allá de tu edad. Y hay factores que tienen que ver con esto. Tiene que ver con esto, por ejemplo, la alimentación. Elegir una alimentación simple, sencilla, cada vez más cercana a la Pachamama. Fíjate qué sencillo. Cada vez más lejos de todo lo que venga envasado, de todo lo que venga con conservantes, con productos químicos. Elegí la comida más cercana a tu tierra, la comida con alimentos que sean de tu zona, con alimentos de la época. La bebida universal sigue siendo el agua. Elegí tomar agua, pero tomar abundante agua. Tomar entre 1,5 litros, 2 litros de agua fresca. Y no aflojes con el tema del frío, porque por ahí en verano es como más sencillo, porque la sed te obliga, te recuerda. Hacé un recordatorio y toma agua, no es necesario que sea agua helada, podés tomar agua al tiempo, agua tibia incluso. Mucha gente prefiere el agua tibia como una cuestión que va más con el clima que ya se nos aproxima. La actividad física es fundamental para todos. La actividad física no es un privilegio de los jóvenes, la actividad física es prevención y calidad de vida.
hacer una actividad física fundamentalmente que te guste. Vos sabés que yo creo que ese es el determinante. No hagas algo que te resulte un sacrificio. Haz una actividad física que te dé alegría, que vos salgas como sonriente, que te pongas las zapatillas con toda la pila porque haces lo que te gusta. Haz algo acorde a tu edad. Hay actividades físicas para todo el mundo, para todas las edades, pero hace actividad física. Toma agua y come sanito. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros y nos estamos viendo el próximo miércoles. Un placer y que tengan una semana plena de bendiciones.